Bienvenidos También morir. a una nueva clase de hebreo. Eh, Bien, vamos a empezar. Sin más preámbulo, vamos a hacer una tefilá. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim, te damos las gracias, Adonai, por este día de gran bendición que tú nos das. Gracias, Padre bondadoso, por permitirnos llegar hasta este momento, Elohim, porque tú nos has bendecido. Te pedimos que tú seas el Maestro por excelencia, que tu grandeza, tu majestad esté en medio de nosotros, ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y todas las cosas sean grabadas en ellos, Padre bondadoso, para que en un gran fruto delante de ti, Elohim majestuoso, digno eres tú por siempre, a Kadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a continuar entonces con la secuencia que vamos de los verbos en pasado. Y en nuestra sesión anterior vimos los verbos en la primera persona en plural, anachnu. Pero ahora vamos a ver los verbos para la segunda persona en plural, ¿cierto? En su forma masculina el pronombre es atem y en su forma femenina aten, ¿cierto? La diferencia es que cambia una mem a una nun, ¿cierto? Entonces, como vemos, la característica que predomina acá es la tap con una mem, ¿cierto? Y en su forma femenina es la tap con una nun. Entonces, el paal se transformará a un paaltem en su forma masculino o paalten en su forma femenina. ¿Listo? Bien. Y esto ya nos da el indicio de cómo será entonces cada uno de estos ejemplos que vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver algunos verbos nuevos. Y vamos a transformarlos en su forma paaltem primero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer con cada uno de ustedes el ejercicio. Así que, por favor, Sioli, me ayudas con la palabra pataj. La idea es que nosotros podamos construir la forma paaltem con estos verbos. Entonces, el primero es pataj, el verbo pataj, que significa abrió. Pataj. Ok, entonces tendría que ponerle igualito, agregarle una tap con una E y una M al final, ¿no? Y una M al final, muy bien. ¿Cómo lo dirías? Pataj. Pa, pa, pata, pataj, tem. Muy bien. Pataj. Ten, ¿cierto? Exacto. Bueno, acá cambia un poco. Le hemos dicho que esto de las vocales cambia a veces. Es obvio que nos vamos a equivocar porque no conocemos bien estas reglas. Pero lo importante es que nosotros ya vamos a poder reconocer los verbos o la conjugación de los verbos en pasado para la segunda persona en plural. ¿Bien? Bueno, Claudia, ayúdame con el verbo jatá. Muy bien. A ver, en el caso de la Aleph, creo que tenía un cambio, ¿no? Así No como siempre. Por ejemplo, en este caso la alef se va a mantener. ok. Entonces ahí sería... Job. Es Job. Jobatem. Muy bien. Jatatem. ¿Listo? Este es el verbo jatá, que significa pecó, ¿cierto? Bien. En la Torá también se encuentra esta misma expresión como una ofrenda, la ofrenda jatá, ¿cierto? Bien, vamos entonces con el verbo cam. Vamos a seguir entonces con Helen, si me ayudas con este, cam. Sí, More, vamos a ver. Cam. Se usaría, pregunto, ¿se cambia por la shpa? No, ¿o sí? No, se conserva. No. Camten. Muy bien. Bueno, aquí como sigue una sheva sería contem. Sería comtem, sí, porque tiene una shpa larga. Una camet. Una cams, muy bien. Ajá. Ahora vamos con Gabriel. Gracias, More. Arak, el verbo Arak. matar.
Bueno, en ese caso ahí cambiaría la Kamets por Cheva. ¿Señor? ¿Que se cambia la Kamets? No, Sí, cambia la, no, no cambia. no va a cambiar, sino que Pero, se va a conservar con un Japet Pataj. bien. Entonces, ahí sería Garakten. Garakten. Arakten, sí. Moreno, tengo una preguntita ahí. ¿Sí, señor? En ese caso, es segunda persona, ¿cierto? Sí, en la segunda persona. O sea, el de Garakten sería, ¿él mató? ¿O tú mataste? Eh, este es el Ustedes. ustedes, Ustedes. ¿cierto? Estos pronombres son ustedes. Bueno, yo no me he dado cuenta y aquí ya estaban todos los verbos en su forma femenina. Entonces simplemente los vamos a mirar, vamos a leerlos. Entonces, Gabriela, ayúdame a leer cómo sería entonces pataj, pero para el pronombre aten, En femenino. ¿sí? Es, a ver, fetakten. Petajten. Fetakten. Muy bien. Ahora, por favor, Jesús, ¿me P puede o ayudar? P, More, Señora, no es P. acá, P, Fetakten. Petajten. Sí, ahí está bien. Listo. Ah, Bien. Jesús, ayúdame con este otro de acá, que en el verbo jatá, en su forma Sí. femenina. Entonces sería aten. Ten. Sería Hatatem. Muy bien, jataten. Excelente. Shalom. Zoraida, muy bien. Zoraida, ayúdame con el verbo cam. Entonces sería aten. Sería Camten. Camten, muy bien. Y ahora Mauricio, tenemos perdón, entonces. More, no sería co, ahí de nuevo. Ah, sí, O perdón. si Ah, se mantiene, perdón, se Co, mantiene. sí, señor, porque va Camten. una cheva adelante. Muy bien. Atrás digo. Sí, ahí está bien. Sí, adelante. Camten. Muy bien. Cotem. Com, no coten, sino com, Comten. ten. Muy bien, listo. Ahora Mauricio, ayúdame con el verbo arak. Arakten. Arakten, muy bien. Listo. Vamos a ver también aquí otros últimos ejemplos. Bueno, aquí también ya está el femenino, pero entonces vamos a ver cómo serán los masculinos. Para el verbo caná, que vimos que siempre cambiaba, ¿cierto? Porque terminaba aquí en hey. Entonces, en su forma masculina será canitem. Lo mismo con su forma femenina, canitem. El verbo gerash, expulsó, gerashtem. Bueno, aquí sí está mal. Y acá es gerashtem, ¿cierto? Entonces hay que cambiar esa head por una gmail. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí, gerashtem. Y por último, este verbo volteó, que lo vimos en la clase pasada, afaj. Entonces era afajtem, o en su forma femenina, afajtem. ¿Bien? Listo, es bastante sencillo, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? ¿Algo? Tengo una preguntita, More. Sí, Gabriel. En Caniten, Ujú. ¿de dónde sale esa jiri? ¿Esta yot? Perdón, la jiri, el puntico. Ah, la jiri. Caniten. Sí, hace parte de este cambio, hace parte del cambio cuando se cambia la hey por una yot. Ah, bien. Simplemente hace parte del Ok, cambio, generalmente se pone la jiri. bien. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos entonces con nuestros ejemplos acostumbrados, vamos a hacer una lectura y luego vamos a construir una oración nosotros. ¿Listo? Entonces, bien, acá tenemos otras palabras que no van con nuestra clase de hoy, pero entonces vamos aquí con esta frase. Le voy a pedir el favor a Jairo, si me puedes ayudar a leerlo. Y entre todos, o si quieres Jairo, lo puedes traducir. Shalom. Shalom. Aten. Bien. Hatateni. ¿Listo?
Recuerden que siempre que leamos, entonces leemos la palabra, la traducimos y seguimos así con las demás. Listo. Entonces, Jairo, ¿qué significa esto? Ten. Ustedes. Muy bien. Ustedes femenino. Correcto, muy bien. ¿Sí? O vosotras, se puede decir. Vosotras. Geta teni es. Listo. Recuerda que esta es No, una no. A. Jata. Ay, sí. Hata. Ajá. Hata. Tení. Tení. Bien. ¿Cuál es el verbo? Acá hay un verbo. Es la tet y perdón, la het y la tet. Sí, sería la het, la tet Pero- y la alef. ¿Recuerdas el Pero significado? no recuerdo cuál. ¿Alguien lo recuerda? Pecar. Pecaron. Pecó. Pecar. Sí. Ujú. Pecó, ¿cierto? Pero entonces pecaron, Ah, ustedes pecaron. Ustedes pecaron. Y Ustedes pero, pecaron contra mí. listo, bien. Sí, esa sí la Conmigo, no sé cómo se diría. O con- pecaron Listo, contra entonces, mí. por ejemplo, esto quiere decir que el verbo nos dice quién hace la acción, ¿cierto? Y sobre quién recae la acción. Bien. contra En mí. este caso, en este contexto, está diciendo ustedes me hicieron pecar. A ¿cierto? mí. Ajá. Hicieron, sí, porque digamos si lo vemos como lo hemos venido viendo, ustedes pecaron a mí, ¿cierto? Entonces, realmente digamos que no es como tal un posesivo, no es como tal pero digamos que aquí la acción está recayendo al final sobre él. O sea, ellos están haciendo que peque esta persona. Por ejemplo, Como cuando diríamos, veíamos, ustedes me hicieron pecar a mí. sí, nosotros vimos, por ejemplo, unos ejemplos en la clase pasada, cuando decíamos, por ejemplo, con el verbo shalach, enviar, enviar. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Nosotros, anachnu, shalaja, shalaja, digamos que terminan ja con el posesivo tuyo. ¿Listo? Anachnu tiene que terminar en nu el verbo. Shalach, shalajen, shalachnu ja, shalachnu ja. Tendría que ser así. Entonces, tenemos el verbo, le ponemos el nu, que es el sufijo para la primera persona en plural, y adicional al final le agregamos el posesivo de la segunda persona. Estoy inventando acá un ejemplo. Eso quiere decir que nosotros te enviamos, ¿cierto? O sea, que ¿quién envió a nosotros a quién? A esa persona, ¿cierto? Entonces, bien, más o menos así funciona. Aquí diría, ustedes me hicieron pecar, ¿cierto? Entonces, bien. Vamos a ver el significado. Ustedes me hicieron pecar. Aten, atatení, ¿cierto? Bien, porque si lo ponemos en forma muy literal, sería ustedes me pecaron, ¿cierto? Me pecaron, algo así diría. Entonces sería me hicieron pecar, ¿bien? Bueno, vamos a ver. More, una duda. ¿Sí? Es que, digamos, ahí, digamos, jatá, que es pecó, esa terminación T es la misma de ustedes, de atem. ¿Sí? Ten, Ahí. acá está. Y ten. la N, bueno, ahí como en femenino está la nu, Sí, y esa giriyot es de yo, de la primera sí, persona. de la primera Es que parte. sí, como aquí en estas cosas, en esta diapositiva que mandaste, está el ni también, pero no es ni, ahí está lo que está la hirit y la yo. Sí, en este caso es una casualidad que la última consonante de la palabra era una nun. Entonces, pues ya dejó de ser nun sofix, se cambió a una nun regular y se le agregó el hirit yot. Y ahí ya Sí, quedó ok. con el posesivo. ¿Bien? Será Metsuyan, ¿verdad?
Vale, listo. Sí. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si nos aclara un poquito más este tema. Listo, vamos a ver. Pidamos el favor a... ven a ver. Bueno, voy a pedirle el favor a Claudia. Ayúdame a leerlo. Sería aten, Muy bien. es atem, es ustedes, el Ustedes. masculino. Y nasatem, Correcto. Correcto, muy bien. Pero entonces este verbo sí no lo hemos visto. Y este es, nasa, es como viajar. Mm, Bien, entonces ustedes viajaron prácticamente. ¿Escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me Ajá. escuchan? sí, Listo, entonces ustedes viajaron, digamos. Claudia. Ah, ya. Profesor, pero termina en tem, ¿no? Ah, sí, Esa terminación. por lo le que da- estamos con el pronombre vosotros. Entonces, claro, Ah. termina en tema. Ok, entonces, ya, se refiere a ustedes. Sí, correcto. Ustedes- ok, ya. Sería ustedes viajaron Arsá. Alza, muy bien. ¿Qué significará esto? Alza. Bueno, viene la palabra Eretz, ¿cierto? Eretz. Y Eretz Tierra. significa tierra. Pero entonces termina con una Hei. ¿Listo? Esta Hei no es una Hei Amegama de dirección. Entonces, ustedes viajaron hacia la tierra, es lo que está diciendo acá. Recordemos que esta es una de las funciones de la Hei. Cuando va a lo último, quiere decir que es una Hei de dirección hacia este lugar. Bueno, por el contexto es fácil saberlo. Igual, Eretz no es una palabra que nosotros usemos para convertir al femenino. Y esta Hei al final, perdón, esta Hei Amegama generalmente se usa sobre un lugar. Entonces recordemos que esto no es tierra como tal el producto, sino como el lugar, un lugar, la tierra. Sigamos acá, Claudia. Sería Shelahem. Shelahem, muy bien. ¿Qué significa? Entonces aquí hay dos palabras, ¿sí? Hay dos palabras, una es la palabra shel y tiene la terminación hem. Recordemos que acá hay un contraste, digamos que acá hay un contraste. El verbo que termina en tem, que es de cuando en pasado son ustedes o vosotros los que hacen la acción. Y este hem es el sufijo, pero para el posesivo. Entonces, el del verbo es tem y el del posesivo es hem. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, shel es de ustedes. Shelahem, de ustedes. Entonces, el mensaje va. Ustedes viajaron hacia la tierra de ustedes. Hacia la tierra de ustedes. ¿Listo? Ahí sería Tamarim. Tamarim. ¿Te suena esta palabra? Tamar es de la raíz tamar, pero... Listo. Tamar es como se le dice a las palmeras. El tamar. Palmera, como una ¿Cierto? palmera. De la palmera sale un fruto. Se llama el dátil. Entonces se refiere a la misma vez, puede referirse o a la fruta o al árbol. El tamar. O el tamarín. Tamar también se le llama al fruto, al dátil. ¿Listo? Bien. Está en plural. Tamarín. Profe, y si sirve como dato, el dátil es el azúcar en Israel. ¿Es el azúcar? En Israel. Ya pues, no sabía. Qué bueno. Sí, esta fruta, de hecho, cuando la dejan
con un proceso de secado se vuelve muy dulce, ¿sí es verdad? Ujú. Listo, Claudia, sigamos acá. Vitanin. Viteanin, ¿cierto? Bueno, esta palabra también es bastante como compleja, pero entonces por lo menos vemos que está en plural, ¿cierto? Y vemos también que tiene un prefijo, Sí. ¿cierto? Porque este es el prefijo i. Porque tiene un hirik, es bastante raro ver una VAP con un hirik. Y sucede porque la primera palabra tiene un sheba, un shba. Entonces es por eso que tiene el hirik. Entonces nos queda al final estas tres consonantes como el shoresh. Tap, Aleph, Nun. Entonces por lo menos aquí nosotros ya estamos aprendiendo a identificar la raíz de la palabra. Esta palabra significa higos. Teaná, son los higos. Pero entonces aquí está en plural, teanim. Y higos, entonces vamos con, ¿cómo se llamaban? Los dátiles y los higos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una tierra que da dátiles e higos. Y por último, Berimonin. berlimonín. Ujú. Muy bien. Entonces lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo análisis. Termina en un plural, tiene un prefijo. Acá ya este prefijo es una VAP con una sheva, ¿cierto? Que generalmente la VAP viene con una sheva. Rimón, entonces es la granada. Y de granadas. Desde aquí veníamos con una esmijud, ¿cierto? Entonces dice, ustedes viajaron hacia la tierra de ustedes, por eso acá dice hacia su tierra, ¿cierto? Que es casi lo mismo, hacia su tierra o hacia la tierra de ustedes, de dátiles, higos y granadas. ¿Bien? Muy bien. Listo, entonces desde aquí vamos a construir entonces nuestra propia frase. Vamos a hacer un ejemplo nosotros y vamos entonces a eliminar todo esto que nos quedó acá. Listo. Esa es la oración que vamos a hacer. Dice, vosotros nos adquirieron el caballo de ellos, el que expulsaron de la tierra, ¿cierto? Tiene muchas cosas, ¿no? O sea, generalmente nosotros nunca hablamos de esta manera, pero acá yo lo estoy haciendo. Es un revuelto de todos. Vosotros con nosotros y con el de ellos. Es un revuelto de todos, ¿cierto? Entonces implica, es una conversación muy compleja porque hay muchas personas involucradas en lo que está sucediendo acá. Y esto es bueno porque nosotros nos va a ayudar a recordar muchas cosas que hemos aprendido de diferentes temas también. Entonces, por lo menos, ya tenemos el pronombre atem, que es vosotros. Y, ¿recuerdan cómo es el verbo adquirir? Cana. Cana. Muy bien, ahí está, cana, ¿cierto? Y termina en una G. Este verbo es muy especial, pero es adquirieron, entonces ese adquirieron va a hacer que la G se cambie por una yot. Que yot en este caso, cani. Cani, ¿y en qué termina? ¿Ustedes me ayudan? Ten. Correcto, entonces ahí va el tem. Pero no bastando con esto, dice que fue a nosotros. Nos adquirieron. Entonces vamos a cambiar acá esta men por una men No. normal. Y entonces vamos a ver si... sí, entonces al final viene con el nu. ¿Recuerdan esto? Listo, ¿vamos bien? Canitenu. Ajá, a nosotros. ¿No? Ujú. Pero hay un error. ¿Listo? Quiero comentarles un A error ver, que he hecho de adrede. Porque cuando es el nu, nosotros tenemos que ¿La iot? diferenciarlo. ¿La iot? No. El error está No, aquí el en la dagues. dagesh. No, puede ser que permanezca el dagesh. Pero entonces aquí en la mem no es sheva, sino una sere. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, si fuera una sheva, quiere decir que Así. la estamos usando en un verbo en pasado para que se sepa que nosotros somos los que hacemos
esta acción. Pero todo lo que termine con el sonido enu o anu quiere decir que es a nosotros. ¿Listo? Ujú. Entonces nos adquirieron. ¿A quién? A nosotros, ¿cierto? Canitemenu. ¿Listo? Puede ser que aquí cambien un poco las demás. Por ejemplo, esta podría ser una sheva. Canitmenu sonaría bastante mejor. Pero entonces lo que les cuento, nosotros nos podríamos estar equivocando, pues porque obviamente es normal que nos equivoquemos, hay muchas cosas que no conocemos para hacer todos estos cambios que están dentro de la palabra. Pero bueno, canitemenu, vamos a dejarlo por el momento así. Y esto quiere decir que nos adquirieron el caballo de ellos. Entonces, caballo es bastante fácil, lo hemos visto varias veces. Sí. Susam. Entonces dice, Hay que poner el caballo. Ahí Sus, se le aumenta la, Caballo. le ponemos, pero como es el M. Susam. ok, muy bien. De ellos. caballo de Ah, de ellos. Ahí Es está que yo estoy bien. pensando en él. Sí. Él. Ah, Entonces, él, Ajá. ¿cómo es para él? Susam. El Es caballo. para ellos. ¿Cómo ellos. ponemos el Nosotros caballo? es para ellos. Ahí ya el caballo tenemos de el de ellos, ya tenemos el de ellos, pero el caballo, porque si no, Falta la G, no. se le él. agrega el hey, Falta la hey. la hey, sí. hey. La preposición. entonces, esta G viene con, si no estoy mal, viene con un kamet, Con una pata. con un Ujú. pataj y Y viene una, con el y dagesh. una dagesh. Asusam. Ahora sí está el caballo de ellos. De ellos. Y ahora El- dice el que expulsaron. ¿Recuerdan cómo es la palabra para expulsar? Vamos a poner Ay. su forma. Gerash. 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 ¿Listo? Entonces, este será de esta forma. ¿Listo? Habría que ponerle un que también antes. ¿Y ese que cómo lo sacamos? Creo que es la shin. Creo que era la shin. La shin. No, porque la shin es No. que expulsaron. Pero acá estamos diciendo el que ¿Qué expulsaron. expulsaron? Ah, ¿Sí? Chela, chel, chel, ¿Cuál? chel o chela. Shell es de. ¿No se le coloca la hey al final? No. Caché. Ellos, el que expulsaron. Entonces, ellos son los que expulsaron. No hemos aprendido cómo es para que ellos expulsen en pasado. Entonces, vamos a cambiarlo acá con este posesivo para que nos dé el que expulsó ella. Vamos a poner. Es que expulsó ella. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí obviamente va a cambiar de esta forma y va con una G al final, caballo de ella. Asusá. Y viene con un mapping. Asusá, el caballo de ella, el que expulsó, ¿cierto? Entonces ya no es el que expulsó de la tierra, ¿cierto? Ella le dio por expulsar el caballo. No dejamos ellos por lo que no hemos aprendido cómo son los verbos en pasado para la tercera persona en plural. ¿Listo? Aunque es muy fácil, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero pues vamos a cambiarlo un poco. Pero entonces ya está el caballo de ella, Asusaj, Gerash, pero entonces para que ella expulse, ¿recuerdan cómo es? Que ella expulse. Ahí sí va la shin, ¿o no? Primero tenemos que poner que el verbo lo está haciendo ella. ¿Cómo hacemos eso? Con la terminación Kamen Pero Hey. como lleva un Kamen que, Hey. ¿no sería una chin? Gerashá. Kamen Hey. Sí, Gerashá. Esta sería la forma. Kamen Hey. Ajá. Esto quiere decir que es la tercera persona que está haciendo algo en el pasado. Porque si no, no habría cómo saber que fue ella. Mejor dicho, habría una contradicción. Diríamos el caballo de ella, el que él expulsó. Si yo no le pongo esto, diríamos el que él expulsó. Y ya cambiaríamos
el mensaje, ¿cierto? Entonces, por eso es importante dejar el Kametz Hei para saber que es ella la que expulsó el caballo, ¿cierto? Y la Hei que está diciendo Zoraida, ¿a qué te refieres? Que hay una Hei en Allí, que una Shin. para decir Ok. que expulsó. Sí, pero lo que pasa es que acá el mensaje dice el que expulsó. Entonces, hay una forma para decir el que. No sé si recuerdan. Ahí. Miremos en los Se prefijos. le pone una hey al Correcto. principio. Al principio vamos a poner una hey. Cuando la hey, ustedes saben qué significa la hey al principio de una palabra. Acá ya lo hicimos. Un El artículo. caballo lo vuelve definido. Pero si está antes de un verbo, quiere decir que es el que. ¿Listo? Ah, El que. Entonces va la Kametz y va la Hei con un pataj y un dagesh en la primera palabra. Hagerasha, el que expulsó de la tierra, ¿cierto? Entonces este de la tierra, entonces pondremos Eretz, palabra Eretz. No recuerdo bien si es así. de la tierra. Eretz. Eretz. Este Tierra. no es. Eretz. De la. Entonces ese de la tierra puede ser con un... Esto puede tener aquí una esmijut. Tiene una esmijut. Entonces esta hey se va a cambiar por una taf. ¿Listo? Por la esmijut. Agerashat eretz. Y aquí falta una cosa. Ahí es donde yo Pero voy a entonces entrar. haría falta una hey para el artículo, ¿sí? Sí. Inicialmente pensaríamos que falta una. Sí. Pero entonces voy a aclarar esta parte. Lo que pasa es que hay una regla de la esmijut que se evita la hey cuando es algo muy conocido. ¿Sí? Cuando es una cosa que por defecto todo el mundo conoce, o sea, o por lo menos en ese contexto la gente ya conoce de por demás, digamos así. Entonces, en ese caso, cuando es algo conocido o es muy conocido, entonces se evita la hey. Entonces, ustedes van a encontrar esmijut, por ejemplo, cuando se encuentra el nombre del Eterno de Adonai, entonces no le van a poner la hey, si de pronto viene con un artículo definido. Precisamente por eso, porque por ejemplo cuando dice Eretz Israel. Eretz Israel, ¿saben qué significa? Tierra de Israel. Y el rey Israel. No solo tierra, la tierra de Israel. La tierra de Israel. Y no dice Eretz a Israel. No dice eso, ¿cierto? Sino Eretz Israel. Porque todo el mundo conoce Eretz Israel. Entonces por eso no se le agrega la hey al final en la palabra Israel. ¿Sí, Mauricio? More, disculpe, ahí donde dice el qué. No es Sí. la men, More, perdone. La mem. Sí, pues estaba viendo en mis notas y el prefijo de la mem dice que convierte en quien realiza la acción. Lo convierte en Ya. el qué o desde él. Ya. Y sí, la mem vuelve como un sustantivo. Ah, sí, pues busca más como el origen. ¿Qué es lo que pasa con la mem? Cuando yo agrego la mem, pero es en un verbo, ¿no? ¿Tú lo tienes como en un verbo? Sí, dice los verbos precedidos de mem. Sí. Lo que pasa con la mem es que la mem puede estar cambiando. Es un poco más complejo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, vigilar, está el verbo vigilar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo quiero decir vigilante. Vigilante. Entonces yo le agrego la mem y ya dije vigilante. A la palabra vigilar le pongo la mem y ya tengo vigilante. ¿Por qué? Porque es la raíz de vigilar. O sea, es el que vigila propiamente. Y no solo en eso, sino no solo puede volver, digamos, como profesiones, digámoslo así, sino que puede formar otros sustantivos.
A ver, un ejemplo. No sé, voy a poner un ejemplo así que no es real, pero es para que se entienda a qué voy. Por ejemplo, que una flor es amarilla debido a que viene un ave y hace algo que la vuelve amarilla. Entonces, la flor, el amarillo de la flor tiene un nombre y si le pongo la mem, entonces estoy hablando del ave, porque el ave es el origen de que esa flor sea amarilla. Entonces la mem lo que hace es convertirlo en el origen de lo que se está hablando inicialmente. Es como lo que viene más atrás de eso, la cosa que está más atrás. Entonces puede volver un sustantivo, puede volver más que todo sustantivos, ¿no? Más que todo sustantivos, sustantiviza las cosas. Pero entonces la hey propiamente, no sé si lo tienen ahí en sus notas, dice que cuando se usa con el verbo, dice el qué. No sé si lo tienen ahí, lo podemos revisar. Es que Morecho estaba viendo lo que es la hey amegama. Amegama, ¿sí? Sí, y dice que eso le da un significado diferente. La megama significa Ajá. objetivo, por lo que Objetivo. realmente esta hey representa el objetivo de un recorrido o, mejor dicho, indica que alguien va hacia allá. Hacia allá, muy bien. Lo vimos en el ejemplo anterior, Ajá. pero esa hey va al final. Es una hey diferente. Sí, ¿Cierto? María, así es. Entonces, muchas personas, pues, ustedes saben, el hebreo tiene muchas cosas acá, pero uno se ubica es porque esta hey está en un lugar. O sea, por ejemplo, yo digo Colombia, no sé, o digo Israel, Israelá, y terminan una hey. Entonces yo digo, pero ¿cómo van a coger Israel y lo van a volver femenino? No, no es lógico, ¿cierto? Entonces analizamos que realmente Israel es un lugar y que la hey cuando va al final de una palabra que se refiere a un lugar es una hey de dirección, que es hacia Israel. Lo mismo acá, Eretz. ¿Bien? Entonces, bien. Lo otro que hemos visto que es... Perdón, More, o sea que en otros términos, la mem no se usa para los verbos, sino más que todo para volver las cosas en sustantivo. ¿Es lo que tú dijiste? Sí, es en los verbos. Por ejemplo, si yo hubiera cogido, por ejemplo, el que yo les dije, lirot, que es ver, ¿cierto? Pero yo pongo mirot. Entonces pongo, y El que puede vio. ser que no es verdad, pero digamos más o menos podría decir ojo, ¿sí me entienden? O sea, uno ve con el ojo. Entonces, el origen de ver es a través del ojo, ¿cierto? Entonces, digámoslo algo así. Entonces, si yo cojo un verbo, le agrego la mem, entonces estoy buscando sustantivizar el verbo a la manera de el origen de esa acción. El origen de esa acción se da de pronto pues a través del ojo o algún otro concepto así similar. ¿Listo? Entonces, obviamente, hay que ver los ejemplos y los ejemplos se ven a través de la lectura más que todo. ¿Sí? Nosotros, digamos, no podemos inventar muchas cosas acá porque de pronto nos estaremos equivocando poniéndole a cualquier verbo le antecedemos la mem, entonces ya estoy diciendo el origen de eso. No, hay que, pues por eso es importante la lectura, irnos enriqueciendo de muchas palabras y de mucho contexto en cuando se usa eso. ¿Bien? Entonces, la idea es empezar por lo menos con aprendernos las normas, ¿cierto? Y paso a paso vamos a seguir aprendiendo y a fortalecer lo que ya sabemos, ¿cierto? Bien, no quiero que se confundan, entonces ya dijimos, la hey al final de una palabra que es un lugar, quiere decir que es una hey de dirección, quiere decir que se ubica hacia ese lugar. Se usa mucho para decir hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, ¿cierto? Entonces, Negev, por ejemplo, Negev se dice sur, Negevá, entonces Negevá va a significar hacia el sur, ¿bien? Así, de esa manera. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra hey que está al final, pero esta hey es de un posesivo de ella. Ya sabemos porque tiene un kametz hey y adicional al final tiene un mapit. Es el caballo de ella, ¿cierto? Otra función es si le quitamos el mapik. Si le quitáramos el mapik, quisiera decir la yegua. Ahí se diría la yegua, si le quitamos el mapik.
pero no ese es el mensaje, es el caballo. Entonces, el caballo de ella. ¿Listo? Y lo último que vimos cuando la hey va al final es cuando estamos diciendo que ella hace una acción, ella hace una acción en el pasado, gerashá. Entonces se le agrega a los verbos. Entonces hay ya cuatro funciones de la hey, ¿cierto? En los verbos, en un posesivo, en formar una palabra en su forma femenina y en la hey amegama, que la vimos acá. Hay 4 funciones de la hey al final como sufijo. Ahora, ¿qué pasa? Estas hey pueden sufrir cambios como sufrió acá, porque tenemos el tema de las mihut. Entonces esta hey se cambia por una tap y aquí ya tenemos una mihut entre el que expulsó debido a esta tap, se cambió la tap de la tierra, ¿cierto? Bien. Entonces, por eso no se le pone al final de todo la hey aquí a Eretz, ¿cierto? Porque vamos a asumir aquí que entre todos estos ya conocen este lugar. Igual si no lo conocieran bien, pues no hay problema, le ponemos una hey acá, ¿cierto? Y si colocáramos una hey a la tierra, a Aretz, entonces pondríamos, creo que es así, Aretz, creo que es con doble patada, Kametz, perdón, Aretz, ¿cierto? Esta hey no es del definido, sino es de la palabra que significa el qué, ¿sí? Ustedes deben tener en su cuadro que en la hey hay una parte aquí que dice para los sustantivos y hay otra parte acá que dice para los verbos. En la parte de los verbos dice que eso significa el qué, precisamente lo que estamos viendo acá, el que expulsó. ¿Bien? Y claro, pues si se dan cuenta está refiriéndose a un sustantivo propiamente. Sustantivizó en pocas palabras también este verbo. Bueno, ¿qué tal les pareció? Bueno, tenemos acá Excelente, excelente. Rudo, manos rudo. levantadas de Scioli. Difícil. Entonces, claro, dudas pueden haber muchas, puede ser un poco difícil, pero yo los animo a que sigamos adelante. El pueblo de Israel dijo, haremos y luego obedeceremos, o luego entenderemos. Entonces, hagamos las normas, hagamos estas normas, memoricémoslas, y después vamos a entender muy bien todas estas cosas, por lo menos que de verdad, si nos memorizamos esto, va a ser bastante fácil cuando ustedes hagan una lectura. ¿Listo? Muy buena frase. Bueno, Toda rama, Muy buena frase. sí. Toda rama, more. toda rama, more. Excelente día. Saludos a todos. Serán bendiciones.